Bueno, el derecho a la libertad de expresión y todos los derechos vinculados a las libertades informativas han tenido un indudable desarrollo a lo largo de los últimos tiempos, guiados tanto por ampliación de su típico concepto como también por los desarrollos tecnológicos, ¿no? Si uno piensa en la versión más originaria del derecho a la libertad de expresión, mi derecho a poder decir, comunicar, transmitir, normalmente con la palabra y seguramente de manera presencial, para cuando luego se pasó a la expresión escrita, un libro, un folleto, un volante, y podemos seguir avanzando cuando se llegó a la radio, a la televisión, al internet, en fin, o sea, todo eso también influye, va extendiendo los alcances del derecho. Y una primera conclusión que habría que señalar, que la libertad de expresión se entiende hoy en día no solo como el derecho que tiene toda persona de ser un emisor de expresiones entendidas como opiniones, criterios, ideas, manifestaciones de sentimientos, de críticas, lo que fuera, no solo ser, digo, un emisor de, sino también el derecho que tiene esa persona y todas las personas de ser receptores de las expresiones, de las informaciones que otros producen. Entonces ya no es solo yo como agente emisor, sino también nosotros y yo como agentes receptores de las expresiones de otros. Y si a ello le damos una dimensión ya de derecho a la información, va a suponer un derecho esencial para la vida en democracia, que va a permitir libre circulación de ideas, opiniones, que pueden ayudar, por ejemplo, para la formación de la opinión pública en ciertos temas de interés general, que pueden ser políticos, sociales, o para conocer hechos, ¿no? Entonces es un derecho importante en una democracia, sensible, en tanto muchas veces pone a prueba el grado de democracia de un sistema, es decir, la libertad de expresión y su pleno ejercicio exigen una sociedad pluralista, tolerante, con apertura para escuchar discursos y opiniones, no solo las que puedan parecer dominantemente aceptadas, sino opiniones discrepantes, que puedan resultar incómodas para un gobierno, para un régimen político, para las autoridades. Pero exigen también, yo creo que no hay que perder de vista eso, de parte de quienes son los sujetos que generan la información o la expresión, una conducta responsable, una conducta ética, por ejemplo, que ponga por delante determinado tipo de hechos la veracidad. Información veraz es un requisito importante de la información. Información responsable y respetuosa. Una cosa es informar, otra cosa es insultar. No hay un derecho a insultar, no hay un derecho a ofender. La libertad de información, si bien, por ejemplo, en el sistema norteamericano es entendida como un derecho preferido, protegido por la primera enmienda, frente al cual, si son asuntos de interés público, pues va a ceder otros derechos de la persona importantes, como la reputación, el honor, la intimidad, la privacidad, la propia imagen, pero tiene que también ser emitida con respeto, con prudencia a los demás, a los derechos de los demás. Entonces es un derecho muy, muy sensible, y donde hay un constante tira y afloje y una línea muy delgada, donde nos ubicamos a decir, debe permitirse toda expresión en aras de la tolerancia, de la democracia, del pluralismo, y sacrificar otro tipo de derechos como la intimidad, el honor, la privacidad. Debe imponerse ciertos límites como veracidad, como respeto. ¿Quién debe cumplir esta tarea? Los órganos judiciales, debe haber un autocontrol de los medios. Es un tema muy, muy atractivo, sin duda. Claro, por ejemplo, la Constitución peruana, al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos, prohíbe toda forma de censura previa de la libertad de expresión o información. Esto quiere decir que su criterio es
la información se difunde. Lo que hay es una responsabilidad ulterior del agente informante o emisor, si acaso ha hecho abuso en su expresión y, por ejemplo, ha ofendido el honor, la reputación de alguien, ha transgredido la intimidad. Pero la no censura previa, que está en la Constitución y en el Pacto de San José, es una primera atingencia que apuesta a favor de que la información, aunque pudiera ser indebida, aunque pudiera ser incursa en excesos, en principio se difunde. O sea, es una apuesta a favor de la información. Ahí hay una primera decisión importante de tipo político, ¿no? No hay control ni censura previa de nadie. Hacerlo, incurrir en esta censura previa o necesidad de autorización, sería una clara violación del derecho. Ahora, también se supone que la libertad de expresión debe ejercerse respetando otros derechos de la persona y de la sociedad. Hay un tema que se ha trabajado poco entre nosotros y que no está explícitamente en la libertad de expresión en nuestra Constitución, pero sí en el Pacto de San José, que dice que también, además de prohibir la censura previa, dice sin embargo que estará prohibida toda difusión que propicie el odio, la violencia, la discriminación o que incentive a estos elementos por razones de raza, sexo, origen nacional, etc. Esto que está en la Convención Americana y que algunos llaman el discurso del odio o el hate speech, lo que busca es sancionar, sin duda guiado, tanto esto se desarrolló sobre todo en Estados Unidos como en Europa, después de lo que pueden haber sido discursos racistas o discursos contra determinada nación o contra determinado pueblo, que además promovían la violencia, la exclusión, la estigmatización de ellos, ¿no? Y eso ya nos va acercando al tema que nos convoca. El problema está ya hay discursos muy explícitos del odio, de ensalzar la violencia contra un pueblo, contra un grupo de personas. O sea, son muy explícitos, casi son una propaganda racista que podría ser que en determinado momento contra judía, antijudía o anti un grupo nacional o contra la gente de un país, ¿no es cierto? Pero hay otros casos donde eso sin duda está proscrito por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la doctrina internacional. El problema es cuando nos encontremos con un discurso más sutil que puede estar conllevando algún tipo, si no explícitamente de odio, sí un menosprecio, un menoscabo, una subestimación, una marginación, todo lo cual puede terminar siendo discriminatorio en contra de determinados grupos sociales y que vaya generando en la sociedad la imagen que un determinado grupo social o que personas de un determinado grupo social, porque podría ser no solo una persona en sí, ¿no?, sino una persona que representa o forma parte de un grupo, bueno, puede ir creando una imagen social desfavorable que conduce a una discriminación, a una valoración de este grupo de personas, ¿no? Y ahí podríamos pensar, pues, si hubiera mensajes, no digo explícitos, porque si hubiera una propaganda explícita, la cosa es más clara. El tema del humor, la sátira, la parodia, son muy complejos, porque con el argumento de que es una creación artística, de que es una humorada, que no necesariamente es un ánimo de ofender, sino de provocar hilaridad, humor, a partir de ciertas cosas que la sociedad considera divertidas, se puede estar dando un mensaje más subliminal, más implícito de discriminación. Por ejemplo, comentábamos antes de empezar un caso en España que me parece bien interesante. En un programa cómico que tiene muchas temporadas y muy conocido, que se llama Aída, y que
hay un personaje que físicamente y en la obra encarna la imagen de un migrante latinoamericano, presumiblemente, trabajador del bar, una buena persona, un buen trabajador, muy apreciado por mucha gente, un hombre de buen corazón, etcétera, pero que su jefe, el dueño del bar, es un explotador, maltratador, que de vez en cuando pues lo llena de comentarios racistas y discriminatorios, y se refiere a él algunas veces cuando lo quiere digamos minimizar o ironizar, y en vez de decirle su nombre, que no me acuerdo cuál es, le dice Machu Picchu. Como decirle Machu Picchu sugiere a alguien venido de otras tierras, andino o latinoamericano o hasta peruano, ¿no? Y como esto se discutió, y hubo gente incluso en nuestra embajada y en la comunidad peruana que pensaban que debía cuestionarse esto por lo que significa Machu Picchu, que es utilizar un nombre con aire despectivo, y a lo que podía significar un nacional. Bueno, haciendo indagaciones y consultas jurídicas quedó claro que el personaje en cuestión, aunque tenía cierta fisonomía de latinoamericano, era en verdad un español, hijo de españoles y japoneses, o sea, no era latinoamericano, y sin duda maleteado, como diríamos, vapuleado en el programa, y eso es lo que molestaba a mucha gente. Pero otra gente, y los propios autores de la obra, muy exitosa y él muy popular y muy valorado, decían que no, que en verdad él era un personaje que, más allá de las declaraciones y las actitudes del dueño del bar, era un personaje revalorado, porque en la ofensa que recibía, él, con sus cualidades, con su bondad, con su trabajo, con su seriedad, era una especie de héroe, mientras que el otro era un personaje repudiado, cuestionado, calificado por el público y por especialistas y por los autores de la obra como racista, fascista, antisindical, discriminador, o sea, un personaje horroroso, y que más bien la obra mostraba la generosidad y la bondad de este hombre, mientras la maldad y la discriminación de su empleador. Bueno, es otra lectura, ¿no? Es otra lectura. Un primer tema jurídico que uno tiene que plantearse, que yo siempre me lo he planteado, y que no conozco decisiones, por ejemplo, del sistema interamericano, es cuando el sistema interamericano dice que estará prohibida toda propaganda en favor o que incite o que promueva el odio, la violencia, la discriminación. Eso quiere decir que ese tipo de información se puede censurar, porque la propia Pacto de San José y la Constitución prohíben toda censura previa. Entonces dice, estará prohibida. Lo que está prohibido desde el principio es ilícito, es indebido. ¿Se podría prohibir? ¿Se podría ordenar judicialmente su retiro del aire? No lo sé. Yo pienso que debería poderse, porque si está prohibido no es válido. Pero bueno, no hay casos que yo conozca de ese tipo de decisión. Entonces, en el caso como el peruano, lo que ocurre es que puede haber una campaña pública en contra de un programa por considerar que no tiene valores que la sociedad incentiva, que conlleva, si no directamente, implícitamente un discurso peyorativo, discriminador contra un grupo de personas, en este caso contra la persona, la mujer andina, migrante, que tiene carencias en cuanto al castellano, en cuanto a la gran ciudad, que además se le presenta como una persona pues inculta, ignorante, sucia, en fin, que no es precisamente una gran imagen, ¿no? Bueno, el que pudiera cuestionarse la difusión de ese tipo de imágenes, que si no lo hacen directamente, indirectamente van colocando un mensaje disminuido, poco atractivo, de una persona de esas características, que es la de muchas personas en el país. Y entonces persuadir para que un programa de estos no continúe o cambie la conducta, o siendo en una televisión o en un medio de difusión que es libre, pues que no tenga auspiciadores, que no se renueve un contrato eventualmente por un canal. Entonces se busca más acudir a la persuasión, que creo que finalmente en este caso es lo que ha ocurrido. O sea, ha habido una recomendación del Comité contra toda forma de discriminación de las Naciones Unidas, ha habido una campaña interna, ha habido muchos críticos, han habido algunos favorables
al programa, lo cual demuestra que también puede ser interpretado de manera distinta, pero finalmente lo que ha habido es una decisión empresarial, comercial, contractual, de no seguir con el programa. Claro, el perjudicado, por decirlo así, directamente, el actor, el artista podría decir que están afectando su derecho al trabajo, que están afectando su libertad de creación artística, que la Constitución protege la libertad creativa, que es una parodia, que es una sátira, que es un personaje ficticio, que él le ve valores positivos y no todos los negativos que están viendo. Y bueno, ahí nos encontraríamos ante un tema complejo en nuestro sistema. Claro, aquí encima es un personaje ficticio, o sea, directamente no hay ninguna persona en particular. Distinto sería el tema, por ejemplo, que se estuviera ironizando a un personaje concreto, conocido, a un artista, a un político, a alguien que mirándolo lo podemos identificar, es una caricatura, es una parodia, es una tira de esta persona. Él podría defender su derecho. Acá es asumir un personaje ficticio, humorístico, que claro, puede encarnar a muchas otras personas de un determinado origen social o geográfico, o una fisonomía, y es como si estuviéramos hablando de, por ejemplo, si un programa o una parodia resulta ofensiva, discriminatoria a los derechos de la mujer en general, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el límite de la libertad de creación artística? Porque en nombre de la libertad de creación, en nombre de la libertad de expresión, yo puedo estar perpetrando cosas totalmente contrarias, no solo al derecho de una persona en particular, sino eventualmente a valores sociales importantes que no se pueden menoscabar. Toda sociedad tiene que haber pluralismo, pero también una sociedad tiene determinados temas sensibles. Imaginemos que en nombre de la parodia, pues hagamos una burla del todo irreverente, vulgar y de mal gusto, por ejemplo, frente a lo que puede ser prácticas religiosas mayoritariamente aceptadas por la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Hay quienes dicen que hay que permitirlo y que puede ser de mal gusto, que puede ser vulgar, pero que en nombre de la libertad de expresión hay que tolerarlo. Yo creo que no. En Estados Unidos, que es donde más se ha desarrollado a través de la interpretación de la primera enmienda este tipo de protección, a veces excesiva, a la libertad de expresión, se ha entendido como libertad de expresión, pero cuando está referida a hechos o asuntos que tienen que ver con temas de interés público o de relevancia política, de formación de una opinión pública, no a temas que tienen que ver con la intimidad, con la vida privada de las personas, o con particulares, porque es distinto el tema de proteger la libertad de expresión en nombre de la democracia y generar un libre desenvolvimiento de ideas y una opinión pública informada y lo más tolerante posible, a entrar a un terreno donde estamos discutiendo si esta expresión resulta vulneratoria de los derechos de otros. Y si hay un derecho también al honor, a la reputación, y eso es sancionado, no de manera previa con censura, sino posteriori, también, si hubiera un discurso contrario discriminatorio para un grupo social, sin duda no debería quedar impune, creo yo. Pero no hay un mecanismo directo. Cuando hablamos de publicidad, sí, se puede hacer, cuestionar y retirar del aire una propaganda que fomente, por ejemplo, que implique una competencia desleal, o que pudiera estar incurriendo en discriminación, etc. Pero es publicidad. Cuando estamos ante programas de humor, lo mismo. ¿Cuál podría ser el caso? Por ejemplo, si un programa de humor de este tipo, sensible a las críticas, para cubrirse las espaldas al empezar, así como a veces cuando hay programas políticos dicen el canal no se solidariza necesariamente, ¿no? Ya, como que dice, te pongo el parche antes. Si va a empezar un programa de este tipo y salir un anuncio que dijera, este es un programa humorístico, sus contenidos y sus personajes son ficticios y no buscan ofender a nadie, el canal no se solidariza. ¿Parche? ¿Qué pasa si yo veo en ese programa, por ejemplo, actos, aunque sean humorísticos, pero pueden conllevar formas de atentados contra la integridad física
o contra lo que significa la moral pública a nivel sexual, o actos que se consideran reñidos con la moral, en nombre de la libertad humorística y creativa, yo estoy inmune e impune a un control. Yo creo que a veces también nos han pasado gato por liebre. Es decir, una cosa es proteger la libertad de expresión cuando está de por medio los valores democráticos, la defensa de una sociedad libre, como digo, pluralismo, tolerancia, y otra cosa es cuando podemos estar en un terreno que no tiene nada que ver con eso y que puede estar rayando en la ofensa a los derechos de otros, en la denigración de otras personas, en la vulgaridad, en el mal gusto, en el lenguaje procaz, ¿no? Pero a veces como que se mete en el mismo saco todo, diciendo la libertad de expresión, y no lo es. O a veces también quienes están en este terreno, que pueden estar legítimamente defendiendo la libertad de expresión e información, pero terminan en su nombre queriendo, o se cuelgan otros que no tienen nada que ver con esto. Y pienso pues en esa prensa amarilla, falaz, sensacionalista, vulgar, pornográfica, casi a veces. Y no creo que ese sea un problema. En nombre de la libertad de expresión no tenemos que mantener y permitir impunemente eso, porque eso, hay comentarios que uno de solo leerlos se da cuenta que eso, si se llevara a un tribunal, el emisor va a tener que ser sancionado porque de repente ha insultado, ha ofendido, ha denigrado. Entonces a veces uno se preguntaría ¿por qué algo que se ve es manifiestamente violatorio del derecho a la libertad de expresión, que comete excesos y viola otros derechos, lo tenemos que permitir y meter en el mismo saco como aquella opinión que puede ser discrepante, que puede ser confrontacional, pero dentro de parámetros de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? La dignidad de las personas es un tema crucial en el ordenamiento jurídico peruano. Dar una imagen que denigra a un grupo social de personas atenta contra su dignidad, aunque sea un personaje ficticio, imaginario, pero hay un grupo de personas que pueden responder esas características.